Ay, Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash. Doble honores a todos los apóstoles, los ancianos de la Gran Piedra Molino, y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Estamos reunidos por otra lección, la edificación y exhortación diaria sobre el espíritu de Bahashem Yahweh Shai. Y hoy vamos a entrar en lo que estos cristianos y católicos también, estas iglesias básicamente tratan de decir de que el primer pacto que fue deshecho o que tenía fallas era la ley y que ya no tenemos que mantener la ley, por eso el segundo pacto fue con Yahweh Shai y básicamente podemos hacer lo que les da la gana porque su sangrita ya me limpió de todo lo que yo voy a hacer y continúo de hacer. Y eso es una mentira, man. Right, vamos a entrar en la escritura a explicar qué quiere decir esa escritura cuando dice el primer pacto tenía falla y por eso tenía que haber un segundo, porque hay un entendimiento de eso que estas iglesias no te dan. Ok, dicen por la sangrita de Jesucito dulcecito y eso es todo. Y Juan 3:16 y eso es todo lo que necesitas saber. Cierra el libro, man. Ven aquí, échate esta agua. Ok. So, vamos a entrar en las escrituras. El hermano que pueda agarrar Hebreos 8 y vamos a comenzar de ahí. Y alguien agarre Levítico capítulo 7. Vamos a leer de 1 a 10. Y cualquier otras escrituras que salgan, load them up. So, el que tenga Hebreos 8 y 7, Khan. 8 y 7. Ese es el libro de Hebreos 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y so, como dice ahí, man, okay, aquí estamos leyendo del viejo pacto, ok, y de que tuvo que haber uno nuevo, ok, y aquí específicamente está diciendo que el pacto nuevo que va a ser es solo para la casa de Israel y la casa de Judá, ok, y ya sabemos, los hermanos que ya están estudiados, entendemos que eso es lo que quiere decir Juan 3:16, ok. Ese mundo es la casa de Israel y la casa de Judá. Ese es ese cosmos, ¿ok? Ese mundo que está hablando Juan 3:16, ¿ok? Y dice, no acuerdo como el pacto que hizo con los padres. So, hoy está refiriendo al viejo pacto, ¿ok? Que era con quién? Solo los mismos. Toda la casa de Israel, toda la nación de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, que es el tribu sureño, los tribus sureños y el reino norteño. ¿Ok? So, aquí todavía estamos hablando de para quién pertenece salvación. ¿Ok? A quién fue ese mundo que amó Yahweh Hashem Yahweh Shai. Y ese fue esa gente que él hizo ese primer pacto. Y en el fin va a ser el último pacto. ¿Ok? Que ese pacto va a ser cuando él ponga sus leyes y nos programe para ser solo justos, man, y ya nunca volvemos a pecar otra vez, man. Ok, que muy pronto vamos a entrar en eso, man. Ok, pero el segundo fue por parte de Yahweh Shai, man. Porque él fue, si él no fuera ese segundo pacto, ok, no hubiera conexión, una reconexión con nosotros y Yahweh, el Padre Celestial, man. Ok, so por eso vamos a entrar en el verdadero entendimiento de qué quiere decir esta escritura. So sigue leyendo en 9 ac. Dice, no como el pacto que hice con sus padres
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hey, Khan, alguien Por agarre lo cual Amos es 3, 1 y 2, rapidito. Aquí lo tengo, hermano. Dale, ¿Vale? Esto es Amos 3 y 1. Oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. hey, Khan, so ahí está, man. Ahí eso excluye a todo el mundo, man. So ya entendemos, como dije, los hermanos que han estudiado, ok, saben que esa palabra mundo es cosmos y pertenece a Israel. Israel fue dado el primer pacto, ok, Israel fue dado el segundo pacto y Israel va a ser dado este nuevo pacto que lee en versículo 10, regresa a Hebreos, que va a explicar acá que esto va a ser en hebreo, ok. Dale, Versículo 10, volviendo a Hebreos 8 y 10, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y ahí comprueba que el Señor únicamente está está hablando de su gente. El Señor no está hablando de otra nación, no está hablando de Saúl, no está hablando de estos moabitas, sino a Israel. Dice, y eso es para las personas que andan diciendo que el Señor ama a todo el mundo. O sea, el Señor está diciendo a él a quien realmente él ama, con quién es el que él hizo su primer pacto y luego sigue haciéndolo en el segundo con su misma gente. Dice, así es. después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y será a ellos por poder y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí está, eso va a ser en el reino, por eso dice, después de esos días, ¿después de qué días, man? De los días del tiempo de angustia de Jacob, ok, después de las guerras de las razas, ok, después de las bombas nucleares pegando en este lugar, ok. So, todo eso, el Señor desde el principio, con el primer pacto, ok, que vamos a entrar en eso cuando nos dio por obra de Moisés, ok. Porque el primer pacto había una manera de cómo ser perdonado por tus pecados, man. Que eso es lo que vamos a entrar. Es el que tenga Levítico 7. Vamos a comenzar en 1, ¿ok? Porque eso es lo que ahorita vamos a entrar. También puedes leer otra vez versículo 7, en Hebreos. ¿Versículo? ¿Qué versículo, hermano? 7, en Hebreos 8. El 7. Khan, Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Khan, so ahorita vamos a entrar cuando fue dado ese primer pacto, ¿ok? En la historia, man. Por eso es bueno estudiar y también saber tu historia, porque luego si no, no vas a saber qué quiere decir esto, man. ¿Ok? Luego un buen cristiano puede venir y confundirte en la calle, man. ¿Ok? Esto es básico, man. ¿Ok? So, el que tenga Levítico 7, de 1 a 10, vamos a leer. Acá lo tengo. Dale. Dice Levítico 7 y 1. Esta es también la ley de la víctima ofrecida por el delito. Esta víctima es cosa muy santa. Por eso la víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se ofrece la víctima del holocausto. Su sangre será derramada alrededor del altar
De ella ofrecerán la cola y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones junto con el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahweh. Este es el sacrificio por el delito. ¿Ves? So, ese es el sacrificio por una culpa. ¿Ok? Si tú transgresabas algo, este era el ritual que tú tenías que pasar para que el Señor te perdonara de ese pecado. ¿Ok? Y aquí dio un ejemplo, los 2 riñones con el sebo, que sobre ellos juntos los costados, habían detalles. ¿Ok? Y esto era lo que el Señor le había dado a Moisés y a los israelitas que mantengan cuando ellos pequen, man, como una nación o individualmente, man. ¿Ok? Sigue leyendo, Art. Can. Dice, de entre los sacerdotes podrán comerlo todos los varones. Se comerá en un lugar sagrado. Pues, Donde comienzan 5 otra vez, Art. Can. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahweh. ¿Estás en Este es 5? el sacrificio. Sí, Can. Donde dice, el sacerdote los hará arder sobre el altar como ofrenda. Ajá, el sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio Can. por el fuego para Yahweh. Este es el sacrificio por el delito. De entre los sacerdotes podrán comerlo todos los varones. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. Can. De la manera... Ah, ¿sí? Sigue acá hasta el 10. De la manera que se ofrece la víctima por el pecado, así se ofrecerá la víctima por el delito. Tiene el mismo ritual. La víctima pertenece al sacerdote que lo sacrificó. También cuando el sacerdote ofrece un holocausto, la piel de la víctima le pertenece. Toda ofrenda de flor de harina que se cuece en horno o se tueste en sartén será del sacerdote que ofrece. En cambio, toda ofrenda amasada en el aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón, en proporciones iguales. Lee 11, termina ahí. 11. Este es el ritual del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahweh. So, básicamente ahí te dio. Y entra en otros porque también había un sacrificio por la culpa, había un sacrificio de ofrenda, había un sacrificio. En el capítulo 7 básicamente está entrando en los diferentes sacrificios por diferentes cosas, por si fuera tu culpa, ¿ok? Si quieres dar uno por gracias y ofrendas, ¿ok? También estaba el día de expiación, ¿ok? Cuando el sacerdote una vez al año sacrificaba por sus pecados y los pecados de todo el pueblo, man. ¿Ok? Pero aquí estamos enfocados en de que en este tiempo, dice, a cada hombre fue dado esta ley por si un hombre individual pecaba o fallecía en la ley. Este era la ley en cómo él podía ser perdonado de ese pecado. ¿Ok? So ese era el primer pacto. ¿Ok? Que estábamos haciendo en esos tiempos, man. Go ahead, Naziar, ¿tienes algo? Sí, iba yo a comentar de lo que estás diciendo, porque, digamos, ahí, por el Espíritu, uno ve el tipo de ¿cómo se dice?, de arreglo que nos había propuesto Yahweh Ba'ashim Yahushai, que él dijo, miren, yo sé que ustedes van a estar en tentación, ciertas cosas de la ley no se van a poder cumplir al pie de la letra, y también les doy una alternativa. El problema fue que sí, hay la alternativa, pero ya sabes cómo es Jacobo. Le das una ley, le dices algo, y lo primero que hace es ver cómo le saca la vuelta, ver cómo la hace más fácil, cómo se brinca eso, cómo abusa de eso. Entonces, antes de mencionar esto, pues ese es el tipo de misericordia que Yahweh Ba'ashim Yahushai puso desde el principio. Miren, yo sé que ustedes van a estar medio débiles, pero también cada que ustedes sinceramente hayan cometido un error, porque pues no son perfectos, allá abajo no son perfectos. Cada que hagan un error, les voy a dar esta alternativa para que ustedes se congracien y sea una forma como de verdaderamente
reconociste que fallaste y por eso hiciste este sacrificio que te he puesto en esta ley. Entonces, hasta en eso se demuestra cómo no fue que sea del todo una ley imperfecta, sino derivado de esta cochina forma de pensar, de este mismo poder que Yahweh permitió que existiera de Satanás y de sus demonios que estuvieran friegue y friegue a ver quién caía. Entonces, era un pacto bueno en el sentido de que era balanceado y justo, pero se degradó en estos abusos que los vemos hoy día. Con, man. Porque todo ya fue desde Adán, ya fue programado como el Señor lo quería. Okay, desde el principio con Adán fuimos creados perfectos, man. Okay, no teníamos el conocimiento de pecar hasta que Eva introdució la muerte por la serpiente a Adán. Okay, de ahí nosotros solo sabíamos la ley ya estaba en nosotros, man. Okay, ¿tienes un precepto? Era una ley oral. Oral. Era pasada de padre a su hijo, y te enseña que teníamos la ley porque te dice que Adán y Eva pecaron, right? Eva pecó, pero ¿qué es un pecado? Exacto. Right? Hay que agarrar eso bien rápido, bro. Si puedo. Primero Juan 3 y 4, ya, go ahead, brother. Esto es a 1 Juan 3 y 4. Y se lee así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues Right. el pecado es infracción de la ley. Exactamente. ¿Qué es un pecado? Un pecado es infracción de la ley, enseñándote que Adán y Eva tenían la ley, ellos tenían en conocimiento la ley y la ley del sacrificio también. Exacto. Porque te dice la escritura que Abel, su sacrificio era perfecto delante de Yahweh. Pero el sacrificio de Caín no era. Eso te enseña que Abel tenía la ley. Él aprendió justamente de su padre, que era Adán. Right? Adán aprendió la ley de su padre. Ok. Yep. Por eso te dice la escritura que cuando un hombre se agarra una esposa, él deja a su madre y padre y se hacen una unión, right? Enseñándote que Adán tenía un padre. Pero la ley, enseñándote que la ley existía, man. Enseñándote que la ley es perfecta. Tengo eso para apoyar lo que acabas de decir. Go ahead. Este es Génesis 4 y 4. Y dice, y Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. ¿No es eso la ley, bro? Exacto. Eso es la ley. Eso está en tableta. Lo leímos ahorita en Levíticos 7. Exactamente. Esa es la ley. La ley existía. Si no hubiera existido la ley, entonces ¿cómo pecaron? ¿Cómo pecó algo? Eso es verdad. Entonces, ¿cómo puede ser el pecado original? Como dicen, exactamente. Right? ¿Cómo puede ser? So dice, Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda. So él trajo un sacrificio de ofrendas. Okay, cuando leímos en 11, eso iba a entrar. Tú puedes leer de eso, el rito de eso en Levítico 7, de 11, creo que a 15. Okay, pero ahorita vamos a enfocar en esto. Dice, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué te enfurieces? ¿Por qué ha de caer tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. El pecado está en la puerta. ¿Y qué es un pecado? Quebrar la ley. Quebrar la ley. Quebrar la ley, porque si no hace, ¿qué es lo que es un bien? ¿Qué es bueno? Mantener la ley. Hey, Pablo dijo que es conocido que la ley es buena. That's the spirit. Tengo un precepto, hermano. Dale. Go ahead. Este es Romanos 5 y 13.
pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Respaldando lo que... Si no sí, hubiera lo ley, no hubiera pecado. Ah, You know? Go ahead. Eso es todo lo que quería decir, man, no, porque ahí dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero ¿de qué ley está hablando ahí? De la ley de Moisés, si no me equivoco, la ley escrita. Porque antes de Right, esa ley ya right. había pecado. La ley en tablet, la ley en tabla, Exacto. cuando fue dada físicamente. Ajá. Pero antes You know? de esa ley ya había pecado, Yep. ¿no? Exacto. Porque como dice ahí, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿cómo fue que pecamos? ¿Cómo fue que Porque Adán había pecó? ley. Porque había ley. Había ley. Ah, Sí es. Exacto. I got you. Este es Romanos 7:12. Porque la ley es santa y los comandamientos son santos y justos y buenos. So, igual como dijo el hermano, entonces, ¿qué era lo bueno que le dijo a Caín? ¿Qué es lo bueno? Es mantener la ley. All right. So, ¿tienes una tú, Nazir? Dale. Can, sí, es un precepto nada más para un poco apoyar esto de la base de la ley. Este es Éxodo 22 y 20. El que sacrificare a dioses, excepto solo a Yahweh, será muerto. Entonces, esta era de cuando eran, como dice Nawada, esa transmisión que se pasaba de padres a hijos, ¿no? Por la palabra. Todavía no estaba escrita en piedra, pero aún así ellos sabían que tenían que guardar ciertas cosas. Perfecto ejemplo, Abraham y Isaac. ¿Ya? Okay. You know, so ellos sabían, you know, y eso era antes de Moisés. Antes de Moisés, ¿ya? You know. So, hermano, Kabar, ¿tienes una? Dale. Tengo una, Levítico 5 y 14. Yahweh habló a Moisés para decirle, si alguno ha pecado por error, al no dar todo lo que debía consagrar a Yahweh, ofrecerá por un pecado un carnero sin defecto, una red de ganado menor que tú apreciarás según lo que vale en ciclos de plata, según el peso del santuario. Este hombre devolverá lo que retuvo y lo dará al sacerdote, agregando una quinta parte. El sacerdote hará la expiación por él, ofreciendo el carnero por el pecado y quedará perdonado. Igual viendo que había pecado y ley. God, man. Y me gusta que traíste esa escritura porque está entrando en que ese animal tenía que estar sin mancha, igual como lo mencionó aquí, como Abel. Dijo que Abel trajo el mejor de los primeros. ¿Ok? So, había un requisito. ¿Qué es la palabra? Requisito. Un requisito. Requisito, all right? So, eso era, man. ¿Ok? So, ese es el espíritu que trajo esta escritura. Ahora vamos a entrar en el otro aspecto. Regresa a Hebreos 8 y lee 7 otra vez. Ahora que ya entendemos Hermanos, que era el primero, ok, vamos a entrar en el segundo. Dale, Tamiat, go ahead, bro. ¿se puede agarrar una escritura, hermano? Khan, bro, dale. Porque conocemos una escritura, Baruch 4 y 1, porque habla acerca de la ley. Yeah. Dice, Baruch 4 y 1, ella es el libro de los preceptos de Yahweh, que hablando de que todo esto Yahweh lo puso de esa forma, tal como habíamos dicho que Yahweh hizo que Adán cayera, que Eva cayera. So, el Señor lo tenía así programado. Y aquí dice, ella es el libro de los preceptos de Yahweh, la ley que subsiste eternamente. So, la ley siempre ha estado. So, Yahweh fue que estableció ley. Y es lo que debemos de mantener, porque ciertas cosas debemos de guardar hasta el día de hoy. Tal como el día de reposo, tal como día de expiación.
eso de expiación, a la fiesta de los tabernáculos y todo eso, eso es parte de la ley. Yup. Dice, la ley que subsiste eternamente, todos los que la retienen alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán. Mm. Ahí So, está, eso man. es lo que el Señor dio esa ley. Con, man. Hey, eso regresando, porque volviendo, como breve estábamos hablando de Adán y Eva, eso era lo que los hizo morir. Se dice que el pago por el pecado es la muerte. ¿Ok? Ok, ellos se desviaron de la ley, apoyando lo que acaba de sacar el hermano. La ley es que lo que te da vida, man, te mantiene en el lado seguro de Yahweh Hashem Yahushai, man. Y así debemos de mantenerla, como dijo, hasta la eternidad. Porque ¿qué tú crees que vamos a estar haciendo en el reino, man? ¿Ok? Por eso el Señor dijo que hay que practicar los hechos buenos, man. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Esta es la práctica para que cuando venga, ya estemos preparados y ya hemos puesto en práctica estas palabras y estas leyes, man, para que cuando venga tiempo de enforzar, hey, man, ya tenemos un poco de práctica en lo que es por venir, man, que es en el reino. Right? So, regresa a Hebreos. Versículo que 7, otra vez. 7 igual. Sí. Hebreos 8 y 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Con, so, ¿Y qué era? go ahead, bro. No me sé decir qué era el defecto. No es que la ley tenía defecto. La ley es perfecta. Acabamos de establecer eso. You know? Pero ¿qué era el defecto? El defecto era que nuestra gente estaba buscando lo que llamamos en inglés un loophole. Yeah. Un escape de seguir la ley. Y lo que hacía nuestra gente, no sé qué escritura es, pero nuestra gente agarraba, cuando era tiempo para sacrificar por un pecado que ellos cometieron, lo que hacían es que en vez de comprarse un chivo o una paloma, se compraban dos. Uno para ahorita y otro para el pecado de más tarde. Bueno. So ya tenían pre-planeado que iban a cagar el palo, man. Y por eso Yahweh Hashem Yahushai le dijo aquí lo tengo, bro. Con, dale. Con. Let me get it real quick. O si alguien me lo puede leer, porque ando aquí manejando. 1 Samuel 15 y 22. ¿Qué escritura? 1 Samuel 15 y 22. Lo tengo, man. Go ahead. 1 Samuel 15 y 22. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca las palabras de Yahweh. Eso es lo que no entendía nuestra gente. Nuestra gente no se le podía meter esto en su cabeza, man, que a Yahweh Hashem Yahushai. La pregunta es, ¿el Señor está agradecido más con sacrificios y holocaustos más que obedecer? La respuesta es absolutamente que no, man. Go ahead, dale. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer. Slack it, bro. Lee eso de nuevo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está. El obedecer era hacer caso. El hacer, porque el Padre, Él no es injusto, man. Él sabe que estamos en estos cuerpos débiles, que somos sujetos a vanidad, que vamos a pecar. Y por eso el Señor estableció la ley de sacrificio. Para que cuando nosotros cometamos un delito, hagamos un holocausto. Pero lo que al Señor no le gusta es a un individuo que no es sincero, man. Nuestra gente andaba haciendo eso en malicia, man. No eran sinceros era una holocausto hipócrita. Porque ellos no estaban arrepentidos de lo que hicieron. Yeah. Estaban preplaneando hacerlo otra vez.
Ah, Y es lo que al Señor no le agrade. Por eso dice que había una falla en la ley. No que había una falla en la ley. Somos nosotros que tenemos la falla, man. ah, tengo un precepto. Hay Tengo un una precepto, falla en hermano. nosotros. Go ahead. Dale. Nazir. Can, Esto es Miqueas. Ok, dale, Tam, ya empezaste. Dale. para respaldar eso, porque tal como leí el hermano Ganán, que el Señor es obediencia. Lo que diga el Señor se tiene que hacer, no es que, ok, voy a hacerlo cuando yo quiera. O el Señor lo dijo, pero, hey, cuando Yahweh Ba'asham Yahushai dice así se debe de hacer, se debe hacer así. Si el Señor manda right. una orden, se debe de cumplir. Tal como porque esto venía haciendo con quién, con Saúl. Yeah. So Samuel había dicho que a Saúl que en obedecer a Yahweh Ba'asham Yahushai. Y dice, Miqueas 6:6. Right. Hey, ¿Con si qué puedo me decir algo presentaré? que me vino a mi mente, hablando de Saúl, cuando él cometió su pecado, él no entendía exactamente cómo él pecó, man. Yeah. Él no aceptó que él estaba en el mal. Ese es el problema con ciertos hombres, man. Ahora el rey David, cualquiera puede decir, el rey David pecó, sí, pero el rey David se arrepintió sinceramente. Exacto. Esa es la diferencia. Él reflexionó que él estaba en el mal. Go ahead. También. Reconoció lo mal que había hecho. Right. Dice, con Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al poder altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer misericordia, amar misericordia y humillarte ante tu poder. La voz de Yahweh clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. That's right. Excelente. Eso es una suma a todo lo que estamos diciendo ahorita, man. Yep. ¿Qué quiere Yahweh Ba'asham Yahushai? Que te humilles, man. You know, arrepiéntete, siéntate mal por desobedecerle, man. A mí es lo que quiere, cuando tú sos un padre, man, los hermanos que tienen hijos pueden entenderlo un poco más mejor, pero cuando tu hijo hace un mal y tú lo puteas, man, ¿qué es tu deseo? Tu deseo es que él reflexione y mire, ok, yo sí verdaderamente estoy mal. Eso te hace sentir bien como un padre. Ay, pero imagínate un hijo que pero lo hice porque yo pensaba, un montón de peros. Nadie quiere escuchar eso, man. You know? Yeah. Y ahí viene, hermano, y ahí viene, dale, Nasayar. Sí, este es un precepto para apoyar exactamente lo que están diciendo. Este es Oseas 6:6. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Yahweh Ba'asham Yahushai más que los holocaustos. Y viendo aquí la definición de misericordia. Bro, ¿qué era? Dale la boda. Go ahead. Sí, es que te iba yo a decir la definición de misericordia. Dice, atributo divino por el que se perdonan y remedian los pecados y sufrimientos de sus criaturas. Justamente en el ejemplo que pusiste, cuando uno trata de corregir a un hijo, tú le dices, lo que hiciste, te mereces este castigo, o digamos que le vas a dar unos 3 cinturonazos, y al final nada más dices, pues ya, con el primero, porque estás teniendo misericordia en ese momento, estás diciendo, ya estás
ya recibiste uno y ya estás ofreciendo ese dolor para esa remediación. Esa misericordia es esa expresión de perdón. Te la paso, te iba yo a dar 3 cinturonazos, pero nada más te voy a dar 1.5, porque voy a levantar mi mano, ¿no? Entonces, va exactamente con lo que dijiste, porque exactamente Yahweh Ba'ashem Yahushai lo que dice es, porque misericordia, tú tienes que mostrar misericordia. ¿Qué es esa misericordia? Pues estar atento a que yo te puedo perdonar, pero no abuses, cuate, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Yahweh Ba'ashem Yahushai más que de holocaustos, porque si conoces la ley, pues entonces no tienes que quebrarla, porque ya sabes cuáles son los lineamientos y el caminito por el que te tienes que ir. Entonces, ese conocimiento, el Señor te dice, pues mejor conoce la ley y sabe por dónde tienes que pisar, en lugar de andar remediando y tratando de quemarme aquí todos los días un buey, ¿no? Tengo un precepto, Dale. justo espiritual es esto. Este es Isaías 1:11. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Ya estoy saciado de sus animales, de las grasas de sus carneros y de sus terneros. No me agrada la sangre de sus vacas, sus ovejas y machos cabríos. Porque el Señor estaba cansado, man. Yeah. El Señor estaba ya harto de la hipocresía de nuestra gente, man. Yeah. La Escritura dice que un regalo desvía el corazón, tu mente. You know? So nuestra gente empezó a tratar de comprar al Señor, man. Como que perdón y misericordia puede ser comprado. Y el Señor nos ha agradado con eso, man. Go ahead. Es buena escritura, hermano. Lee esa otra vez, ¿ah? Cancan. Isaías 1:11. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Ya estoy saciado de sus animales, de las grasas de sus carneros y de sus terneros. No me agrada la sangre de sus vacas, sus ovejas y machos cabríos. Hey, Khan, ¿por qué? Porque lee versículo 4. ¿De esa misma? Sí, 1 y 4. Porque eso es lo que estaba haciendo. Esto es lo que estábamos hablando, que Israel siempre seguía haciendo la misma mierda, man. Go ahead, bro. Isaías 1:4. Hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos. Han abandonado a Yahweh, han despreciado al Santo de Israel, le han vuelto la espalda. ¿Ves? Han ido al revés, man. En vez de dar pasos adelante, en vez de dar uno para adelante, dan 10 para atrás, man. Es lo que el Señor estaba haciendo aquí, man. Usando este ejemplo, man. ¿Ok? Yep. So, go ahead, bro. Salaka, brother. Salaka. Go ahead, bro. Nah, go ahead, bro. I'm good. No, nomás iba a decir que la Escritura dice que hay de ellos, de Israel, porque se han ido en las maneras de Caín. ¿Y qué hizo Caín? Él dio un sacrificio sucio, man. Inaceptable, Dang. Y aquí tengo una escritura, bro. ¿Se lo puedo leer? Hermano. Khan, dale. Khan. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, diciendo que hacen sus sacrificios, man. Dice, ¿Qué precepto es ese? este es Mateo 23 y 23. Tawar, hermano. So dice, Khan, en the board, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido, diciendo, habéis hecho nulo lo más importante de la ley, right? Yeah. So hay algo más importante de la ley que sacrificio, right? So dice la misericordia y la fe, dice lo más importante de la ley
a saber el juicio, saber cómo juzgar justo, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Y es lo que estaba haciendo nuestra gente, man. Estaban omitiendo de la ley misericordia, buen juicio y fe. Últimamente, man. Nuestra gente no creía y no tenía el temor del Señor, man. Y eso estaba pasando hasta los tiempos de estos escribas y llamados fariseos, hasta este mismo día también. Tengo un precepto, Akian, para respaldar lo que acabas de decir. Dale, Es Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y va preciso con el ejemplo que vimos de un hijo. ¿Qué es lo que queremos escuchar nosotros de nuestras crías? Que están arrepentidos, que sean sinceros, que sepan, o sabes qué, la cagué, papá, hice esto mal, ya está bien, pero si vienen con ese afán de que no, ellos no hicieron nada, están bien, ellos sí estaban haciendo caso y no aceptan sus errores, ahí es cuando uno no quiere escuchar eso, ¿no? Uno quiere que un hijo sincero, que acepte sus errores para poderlo ayudar a corregirlo, como David, que pecó, pero él fue sincero y aceptó su error, a comparación de Saúl, que él no sabía que estaba haciendo mal y pensaba que todo estaba haciendo bien y se le subió el humo de ser rey de Israel y se puso por encima de Samuel y eso. ¿Alguien Tengo un más? precepto, hermano. Dale. Esto es Primera de Reyes 2:3. Cumple los mandatos del Señor, Yahweh Hashem Yahushai. Tu poder sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Eso apoya. Bro, eso apoya igual lo que pasó con Samuel cuando le dijo a Saúl, mejor es obediencia que el sacrificio. Ese precepto que acaba de sacar también te enseña que la ley todavía está aplicada. ¿Ok? Sí, entonces, ¿por qué hay una contradicción? ¿Ok? Se contradicta. ¿Ok? Pero sabemos que ninguna escritura se contradicta, man. Todo es un rompecabezas, lo tienes que alinear correctamente, man. ¿Ok? ¿La obediencia de qué? La obediencia de la ley. ¿Ok? Pero lo único que fue nulo es ese físico sacrificio de ese animal. ¿Ok? Go ahead, también lo que ibas a decir o si tienes más. Hermano, y yo hice eso porque si leemos desde el primer versículo, dice que fue lo que Salomón, lo que le había dicho David a Salomón. Eso era un mandato aconsejando a la misma vez todas las cosas que debía de hacer, porque como habíamos leído todo lo que estaba haciendo David, pero que David se arrepintió, algo más diferente que Saúl. David reconoció lo malo que hizo y aceptó la corrección. Y incluso pidió a Yahweh Hashem Yahushai que no le permitiera apartarse de él, que básicamente si estaba haciendo algo mal, que lo corrigiera, que lo instruyera. Y la obediencia es algo que a Yahweh Hashem Yahushai le gusta que sigamos. ¿Qué? Porque eso de que no obedecer a Yahweh Hashem Yahushai sería como querer estar sobre Yahweh Hashem Yahushai. Y viene siendo orgullo eso. Porque el orgullo que es, y como dice la escritura en Eclesiástico, dice que el orgullo es pecado. Yeah. Hell yeah, así es, man. ¿Tienes una cobar? Dale. Este es Alguien la agarre meditación. Hebreos 10.
para comenzar a circular, porque aquí esto es lo que le da la... Voy a dejarlo bien selladito. Dale, Kabar. Lamentaciones 3:39. Entonces, ¿de qué se queja el hombre que vive a pesar de sus pecados? Examinemos nuestros caminos, estudiémoslos y convertámonos a Yahweh. ¿Y cómo te conviertes a Yahweh, man? Hey, tengo un precepto acá, este es Hebreos 9:22. Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ok, so regresando al primero, era por sacrificio de un animal, esa era la sangre. Derribabas la sangre de un animal en el altar y pedía expiación y perdón por tus pecados, man. Y ahí el Señor te daba, ¿cómo se dice? El perdón. All right? Pero hoy es por esta sangre, man. Y el que tiene Hebreos 10, hay que entrar ahí. Y vamos a comenzar a circular. Nada más, antes de pasar a Hebreos 10, tengo el último precepto de esta primera parte, de este primer pacto. Hey, Khan, dale. Isaías 40:16. Ni toda la madera del Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y su comparación serán estimados en menos que nada, y lo que nada es. Ya aquí ya tenían hasta el copete a Yahweh, Hashem Yahushai. Él les había puesto la ley. Ahí está algo para que se reconcilien conmigo. Nada más que si abusaron, pues ahora se aguantan para que se les quite. Hey, Khan, man. So, igual con eso, porque era la ley, el primer pacto, ok, de sacrificio. Y ahora vamos a Hebreos 10, de 1, y vamos a leer hasta... Hebreos 10. Hebreos 10, de 1 a... Lo tengo. Creo que el 9, hasta el 9 está bien. Y ahí lo vamos a cerrar. Y si hermanos tienen últimos preceptos. Go ahead, Art. Hebreos 10 y 1. Yeah. Ese es el libro de Hebreos 10 y 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí está. De otra manera, Man. Ahí está right there, man. Y en mi escritura, el título que dice en ese capítulo dice la debilidad de la ley del sacrificio. Y como Yahweh Shai es un sacrificio más grande. All right. So, ahí está, man. Y lo acaba de leer. Léelo otra vez, ¿ah? dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros... Cada vez era lo mismo, cada año. Algunas veces cada año hasta pedían lo mismo, el día de entendimiento. Tú otra vez, lo mismo. Ya sé, casi lo memorizaban. Fulano. Tú eres el adulterio. Te agarro, man. Estás cubrido este año, man. You know? So, como dice acá, esa ley no pudo llevar a nadie a la perfección. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? Dice 4. Porque la sangre de los toros, y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa era la culpa. Por lo cual... Esa era la falla del primero. Ok, ya entendemos por qué dice, si hubiera una falla con el primero, ok, ¿por qué? Porque eso no te puede ser perfecto, man. Tú puedes tomar todas las vacas, todos los chivos, todas
corderos de todo el mundo sin mancha y ponerlos en un altar, eso no te va a cubrir, man. ¿Ok? Sigue leyendo. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agrada. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice, Eso diciendo era, primero, él era preparando algo. Había un punto de por qué fue dado al principio esa práctica de sacrificio a Moisés y los israelitas, man. ¿Por qué? Porque Yahweh Shai iba a hacer ese último sacrificio, ese cuerpo, como dijo acá, he preparado un cuerpo para mí, ¿ok? Y Yahweh Shai iba a tomar a todos esos, él iba a hacer esa expiación por nosotros, man. Ok, como leímos, right? Dice acá, pues según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tuvo que ver derramamiento de sangre, man. Ok, pero igual como el cordero tenía que ser sin mancha, todo eso era simbólico para entender Yahweh Shai, man. Ok, y un cristiano no te va, eso es muy profundo para ellos, man, aunque no es básico. Pero para ellos tú los vas a perder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está con ellos, man. Ok. Sigue leyendo. Si puedo decir algo también, enseñándote que ahora es más por fe y temor al Señor que no pecamos. Y no porque ahora Yahweh Shai fue el último sacrificio. Ahora si tú recibes esta misericordia y lo abusas, ya no hay otro sacrificio, man. Yahweh Shai, él fue el último y te dice en la escritura que el hombre que todavía regresa al pecado, básicamente, hizo una vergüenza de la cruz de Yahweh Shai y que Yahweh Shai no va a regresar de nuevo a ser crucificado para que este individuo sea perdonado, man. You know, so ahora se trata de fe y sinceridad y temor a Yahweh Basem Yahweh Shai. Ahora no hay un loophole, ahora ya no hay una tranza, porque nuestra gente es bien transosa, man, bien pajera. Y como leímos, de año a año, era lo mismo. Pero ese Señor dijo, ¿sabes qué? Esto no nos va a traer a la perfección, man. ¿Sabes qué? Necesito Yahweh Shai, pero él ya lo había predestinado desde el principio, man. ¿Ok? Dale a Tamiat si tienes uno. Esto es, como está diciendo el hermano Daud acerca de Yahweh Shai, que Yahweh Shai sabemos que fue el perfecto sacrificio, como aquí está también en Hebreos 7 y voy a comenzar a 22. Por tanto, Yahweh es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto lo hizo una vez Yahweh Shai, man. Él ya hizo el sacrificio por sus propios pecados que él hizo durante el rey Salomón, ¿ok? Y lo hizo por los pecados de todo Israel. No lo va a hacer otra vez, man. Mateo 1:21, man. Yeah, beautiful. Y no lo va a hacer otra vez. El Señor no va a hacer. Él está pidiendo al Señor si había otra manera
cuando lo hizo la primera vez, man. ¿Tú crees que él quiere hacer eso otra vez? ¿No? Por eso es que tenemos que darle duro, man, porque la escritura dice que no hay mayor amor que un amigo que un hombre que da su vida por sus amigos. Yahweh Shai dio su vida por nosotros, man. Así es. So, si nosotros hacemos lo que él dijo, entonces, ¿qué dijo? Dijo que somos amigos y no siervos. Yup. So, si tú sos un buen amigo de alguien, ¿por qué lo vas a maltratar, man? ¿Por qué le vas a faltar respeto? Ya ves, por eso es que cuando tú, Dar todo por él. cuando tú tratas con hermanos, cuando tú miras a un hermano, tú tienes que mirar a Yahweh Shai, man. ¿Ok? Esa es una de las razones, man. Yup. ¿Ok? Porque con tratar bien a tu hermano, estás tratando bien a Yahweh Shai. Yup. ¿Ok? Y Yahweh Shai nomás vino a dar su vida una vez para que seamos perdonados de todo lo que hemos hecho, man. So ahora tenemos que darle, como está escrito, búscalo 10 veces más, man. So, lo bien que nosotros andábamos haciendo en nuestras vidas pasadas, right? Ojalá seamos esos hombres justos. Ahora tenemos que darle 10 veces más duro de lo que le díamos hace 2000 años, hace 3000 años. Yup. All right? Con. Go ahead, Tom, ya termínalo ahí. Que en versículo 7 dice, Selakia, versículo 8 es, Con. Y lo vamos a diciendo primero, terminarlo en 10. sacrificio y ofrenda, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas te ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En Con. esa voluntad somos No, ahí está santificados. explicándote. Salak, brother. Ahí te está explicando. Por eso quitó el primer pacto, porque esa es la falla. Ok, Israel lo jugó, man. Era como un juego para ellos, man. No lo tomaron serio y esa no era la manera en cómo perfectarlos en los ojos de Yahweh Hashem Yahweh Shai. So esta era la manera, man. Y como leímos en 7 y ¿qué era que leíste? 7 y 7, que Yahweh Shai solo se dio él una vez, man. Ok, por sus pecados y luego por nosotros, man. Ok, so eso no te da la libertad, no te da esa libertad para luego, pues ya lo hizo, ya puedo hacer lo que me da la gana. Esa es una gran falta de respeto que hacen estas iglesias, man. That's right, bro. Gran falta de respeto, man. All right? Porque lee 9 y 10, man. Y Right. en 10 Están haciendo la cruz de Yahweh Shai sin efecto. Exacto. Entonces, ¿qué era el propósito de hacer nulo el sacrificio, pues, man? ¿Qué era el propósito de venir a hacer lo que Yahweh Shai hizo? Si ahora, en la sangre de Cristo, sos perdonado, man, por toda mamá que haces. Come on, man. Esa es la misma mentalidad que los 2/3 tenían cuando estaba la ley de sacrificio. Exactamente. Es la misma cosa. La misma, el hermano Kabar está diciendo que está recordando los que la iglesia católica tiene tiene sus confesiones, man. Yeah. Yo creo que lo hacen el sábado. Los No, sábados, lo pueden hacer cualquier día. Tienen un cualquier- cuarto aparte y lo Ya. llaman el Santísimo. yeah. Y hay uno que es 24 horas, que hasta en la madrugada puedes ir huasca o drogado, así. A las 5 de la mañana todo borracho y drogado, pidiéndole después de perdón comer a sus dulces. Te Ese es digo, el problema, man. Ese es el problema con nuestra gente. Por eso es que con Yahweh Shai siendo crucificado, esa mierda ya no existe, man. Ya no hay nomás cometer pecados voluntarios, man. Yup. Hey, tienes porque- a estos, como dijo el hermano, los en Jerusalén, estos atacusis que siguen a él. Ellos todavía hacen eso, man. Sacrifican a animales en un altar para perdonar los pecados de
de la gente en Perú, de su congregación, ¿no? ¿Ok? Pero eso es espiritual porque te enseña que el espíritu da testimonio con el espíritu de ellos que son israelitas, pero lo Right. están haciendo mal. Ese es un buen ejemplo también enseñándote que el Señor ya no quiere eso. Luego estos son los mismos gente y congregación que anda traficando armas y drogas, ¿ok? Exactamente. Prostituyendo a mujeres en la congregación, ¿ok? Fuera de orden, man. ¿Ok? Y ellos no creen en Yahweh Shai. Creen en fucking Ezequiel fucking pussy and shit, man. Están locos, man. Ezequiel Octopussy. Octopussy. So, termínalo, lee hasta 11 y en 11 lo vamos a cerrar, Akim. Dale, termina. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahweh Shai, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras Una día vez. ministrando y Una ofreciendo. Dice, y ciertamente todo sacerdote está tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. Beautiful. Eso. Beautiful. Ahí está, man. Por eso había falla en el primer pacto, man. Por eso Yahweh Shai tuvo que venir, él tuvo que ofrecerse él como ese cordero sin mancha, ese sacrificio, para que nosotros podamos ser perdonados una vez, ¿ok? Y regresar a él, man, y poner en práctica las leyes, man, hasta que este pacto sea, porque Yahweh Shai va a venir a un pacto con nosotros. Y léelo en 16, que esto es. Dice, pero 17, hasta 17, y ahí lo vamos a cerrar. pero a Mashiach, Yahweh Shai, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Yahweh. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sí. Man. Eso no suena como Jesucito dulce, man. Nah. Go ahead, bro. Pesado eso ahí. Hell yes, hasta el 17, man. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahí está, mucha gente está agarrando de que el Señor solo amor, pero Yahusha está esperando, Yahusha está esperando venir a ser parte de salvar y hacer una masacre. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso ahí está, man. Eso va a ser cuando él regrese lo que va a hacer. Vamos a entrar en esos carruajes. Somos parte de ese electo, ¿ok? De los primeros cubridos por su sangre, ¿ok? Y vamos a ser cambiados, man. Y esto va a ser programado. Por eso dice después de esos días, que después de la destrucción, después de la angustia, de las hambrunas, de las guerras, después de todo eso, él va a regresar. Pues va a cambiar, ¿ok? Y las leyes van a estar programadas en nosotros para nunca más fallecer, man. Y así va a ser en el reino, man. So, ¿cómo pueden estar diciendo que no hay que, pues, básicamente vive como una bestia hasta que regrese el Señor? Nah, man. Esa es la razón porque el juicio siempre les viene a esta gente, man. Y porque nunca les va bien, ¿ok? Pero nosotros entendiendo qué es ese primer pacto, qué es el segundo, y qué es el verdadero propósito de por qué Yahweh Shai quitó la ley de sacrificio, que fue el único
ley que es nulo hoy en día, man. El resto, como leímos hace un rato en ese precepto, es para la eternidad, man. Hasta en el reino, ¿ok? Right. So, con eso, hermanos, ¿tienen últimas palabras o comentarios? Yeah, iba a decir, es por la ley en el reino, por seguir la ley perfectamente, es la única manera que vamos a poder vivir para siempre, man. Okay, porque fue el quebrantamiento de la ley que trajo muerte, you know. Por eso dice que por la envidia del diablo, pecado entró al mundo, you know. Pero cuando sigamos la ley perfectamente, ya no va a haber muerte entre nosotros porque ya no vamos a estar contaminados, man. Exacto, man. Eso es todo, bro. Ser puros. Esa es la prueba ahí enseñándote que sí vamos a vivir para siempre, man. Tengo una escritura, hermano. Ahí, man. Dale. Esta es Sabiduría de Salomón 7:27. Hablando de la sabiduría, dice: aunque solo es una, puede hacer todas las cosas, y mientras permanece en sí misma, renueva todas las cosas. Yendo al punto más de que en el reino vamos a ser renovados con los mandamientos, con las leyes, y vamos a estar en orden perfecto. ¿Y qué es la sabiduría? El temor a Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y en 18, siguiendo, dice: en cada generación pasa las almas santas y las hace amigas de Yahweh y profetas, porque Yahweh no ama nada tanto como la persona que vive con sabiduría. Y ahorita estamos poniendo en práctica ese temor a Yahweh, tratando de seguir lo que hace que empujemos, que tratamos de seguir a nuestra habilidad posible las leyes y mandamientos y estatutos que el Señor nos ha dado. Pero quería aclarar que esa sabiduría va a hacer que seamos hombres nuevos en el reino, renovados, ¿no? Por el sacrificio que Yahweh ya hizo para que nosotros podamos entrar en esos carruajes, ¿no? Bajar en la Nueva Jerusalén y ser hombres perfectos ante el Señor, por siempre. Y ejecutar la ley, enforzarla en el planeta, man. ¿No? Así es. Y Los obediencia. hermanos tienen otra última. Nada más un solo comentario, porque el asunto es que, como ustedes dijeron, creo que en inglés suena mejor, Yahweh Shai es el ultimate sacrifice. Ya no hay nada más que puedas hacer después de eso. Pero el problema es que cuánta gente no está pensando en esto, porque esto no es un juego. Y el problema es que en las iglesias te han dicho: tú haz lo que quieras, peca ahora y sálvate después. Total, ahí le pides perdón a tu Jesús güero y ya. Pero eso es lo que los han engañado, porque en la realidad, viendo las escrituras, ahorita, como dijo Dawala, ya Yahweh Shai ya no va a bajar otra vez a sacrificarse. Él ya dijo: ¿saben qué? Yo ya metí por ustedes las manos al fuego. Ahora, ahí ustedes se desbarrancan o se salvan solitos. Pero el problema es que la gente no está pensando en esto, y esto es delicadísimo, extremadamente delicado. Puede ser la diferencia entre que te salves o te quedes a la quemazón. Right. Yeah. Hey, man. So, con eso, man, ojalá fueron edificados, man. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, doble honores a los apóstoles, ancianos de la Gran Piedra del Molino, y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Juan, Shalom.